Al contrario, apreciado Diego, gracias a ti, a ustedes, al equipo, a Santiago Amaya, a la maestra Diana Heredia, por haber creado este proyecto. Quisiera decir algunas cosas muy puntuales sobre lo que acaba de decir este padrino de lujo que han nombrado, que es el querido profesor Gerardo Laviaga. Antes de entrar a esos 4 puntos que quisiera poner sobre la mesa, me gustaría anticipar 2 elementos preliminares. Uno de ellos es que la visión de Gerardo Laviaga me parece a mí que es una de las ópticas más valiosas que hay actualmente en nuestra lengua. Él proviene del derecho y me consta su fascinación por la neurobiología. Pero no es una fascinación lúdica solamente, sino que ha profundizado en ella. No nos lo ha contado porque es una persona muy humilde, pero su tesis doctoral, a la que le dedicó por lo menos 4 años íntegros de trabajo, trata justamente sobre eso. Recuerdo con mucho agrado en la mesa de su tribunal doctoral a figuras muy eminentes de nuestro derecho. Me refiero al profesor Diego Valadez, por ejemplo, o al profesor José Ramón Cosío, o a la profesora Mónica González Controya, lamentablemente fallecido profesor Fix Fierro, así como al director de la Facultad de Derecho, profesor Bustamante. En ese tribunal tan exigente, una de las preguntas centrales aludía, y decía la doctora Contró, ¿cómo se van a comunicar el derecho y la neurociencia? Fue una pregunta central de esa defensa doctoral. Quiero decir con esto, pues, decía como preliminar, que la perspectiva de Gerardo Laveaga debe tomarse muy en cuenta, porque, tal como decía Mario Benedetti en ese poema de Mambrú se fue a la guerra, es una voz que prodiga ecos, y por lo tanto me parece que han elegido un padrino excepcionalmente valioso para este proyecto iberoamericano. En segundo lugar, quisiera agradecer al auditorio que hoy nos escucha. Veo a caras muy queridas. Por ejemplo, al juez don José Ángel Marinaro desde la Universidad Nacional de La Matanza, uno de los pioneros de la creación de este concepto, y ahora entraremos en la polémica sobre si la idea tiene un nombre propio o no. Don José Ángel Marinaro es una figura eminente de la judicatura y profesor universitario que reformó los planes de estudio de la Facultad de Derecho, y allá en Argentina ya cuentan con una asignatura en la Facultad de Abogacía. Es una de las primeras en nuestra lengua que integra estos conocimientos al plan de estudios. Pero además de su señoría, tenemos en el auditorio, por ejemplo, a médicos forenses, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como es el doctor Omar Almazán, y también, por supuesto, a postulantes, exdirectores de centros de mediación familiar, justamente, como el querido doctor don Mario Herrera. Y aquí déjenme ustedes hacer el segundo momento preliminar. Y es que nuestros colegas a quienes he mencionado provienen de facultades, bien de medicina o bien de derecho, pero que han encontrado en este concepto de amalgama una dedicación vital que estoy seguro que va a dar muchísimos frutos. Pero no solamente están ellos presentes como enormes figuras, sino que vemos también a queridos alumnos, colegas nuestros, del valiosísimo Instituto Nacional de Ciencias Penales, como la maestra Alejandra Morales Cueto y la maestra Aura Ruiz Guarneros. La maestra Aura, criminóloga, dedicada a su tesis doctoral a un tema indispensable que está vinculado al estudio de las mujeres que han perdido la libertad a causa de un delito violento, pero desde la perspectiva de la neurocriminología. Una pionera también de este campo, como lo ha sido sin duda la profesora Luz Ángela Morales Quintero. En fin, a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan esta mañana, esta tarde, esta noche, les doy un saludo muy, muy cordial por acompañarnos. Y ahora entro a la parte donde decía, tenemos un pequeño desacuerdo con don Gerardo Laviaga, y es en cuanto al concepto. No es el único. Hay 2 desacuerdos importantes que mencionaré muy brevemente hoy para dar justamente la bienvenida a este gran proyecto que es el Observatorio de Neuroderecho y Neurocriminología. El primero es que el concepto, en su versión anglosajona, ya tiene acta de nacimiento y presencia con sendos laboratorios de investigación, por ejemplo, el que dirige el amigo del profesor Marinaro, Francis Shin, allá en Harvard. Uno de los laboratorios que tiene un proyecto de financiación enorme para dedicarse a este estudio, y que es hermano del proyecto en Oxford, que es The Neurolaw Project. No son los únicos. La Facultad de Derecho de Stanford tiene entre sus asignaturas, ni más ni menos que Stanford, la de Neurolaw. Y reitero,
Las publicaciones en ese idioma han aumentado vertiginosamente en apenas unas cuantas décadas. De 1984 al 91 se produjeron apenas una veintena de publicaciones vinculadas a este concepto, pero para el año 2020 ya supera las más de 2.000 publicaciones científicas de rigurosa evaluación por pares en inglés. Esto nos habla del vigor que tiene el concepto. Este, reitero, concepto de amalgama. Además, está financiado por la importantísima Fundación MacArthur, que nos da la oportunidad de conseguir proyectos de investigación para consolidar ideas que tengan repercusiones prácticas. El segundo lugar, o el segundo punto de debate, que me parece que es indispensable, está vinculado con esta perspectiva donde el ambiente juega un papel crucial. Y aquí me refiero al Premio Nobel de Medicina Eric Kandel, a quien cita vigorosamente Gerardo Laviaga en su tesis doctoral, cuando define la neurociencia. Este genial Premio Nobel entiende que el ambiente es parte sustancial del estudio de la neurociencia. Y dice Eric Kandel, cito textualmente, lo que desde luego implica la interacción con otros seres humanos. Por lo tanto, si Eric Kandel, habida cuenta de su profunda reflexión, señala que el ambiente es parte consustancial, me parece que el derecho tiene mucho que aportar. Y con esto concluyo para entrar a la etapa final del laboratorio. Creo que estamos ante un panorama donde hay una muy buena perspectiva de la neurociencia del derecho, pero nos sigue haciendo falta un derecho de la neurociencia. Y la muestra más evidente de esta afirmación son los llamados neurorights o neuroderechos. Se ha planteado la urgencia, por ejemplo, desde el trabajo de Marcello Jenke, Roberto Andorno o Rafael Yuste, de regular el avance de las neurotecnologías. Este llamado de alerta se estableció desde la neurociencia y el derecho pareció no escuchar esta llamada importantísima. De hecho, penalistas tan ilustres como Wilfried Hassemer señalaron públicamente que el derecho no debía interesarse en la neurociencia. Es un canto de sirenas, dijo Wilfried Hassemer en 2011. Solamente un poco más de una década después, encontramos que es indispensable que el derecho atienda el llamado de alerta que plantea la neurociencia, por ejemplo, insisto, en la neurotecnología y sus posibles repercusiones. Se han planteado 4 o 5 neuroderechos que son, entre otros, el derecho al libre albedrío, el derecho a un acceso equitativo de las mejoras mentales, que ya es una posibilidad muy real, el derecho a la libertad mental, que no es la libertad de pensamiento, entre otros, como por ejemplo la protección frente a sesgos algorítmicos. Países tan relevantes como Chile modificaron su constitución. España ha anunciado que en cuanto tome la presidencia rotatoria de la Unión Europea, pondrá en primer término el problema de los neuroderechos para su análisis legislativo. La UNESCO acaba de publicar sendos documentos especiales donde alude a esta necesidad. Por lo tanto, coincido sin duda, y aquí sí estamos completamente de acuerdo con nuestro querido amigo Gerardo Laviaga, en la necesidad de este observatorio. Me parece que Diego Borbón, siendo un joven tan destacado y dedicado a sus estudios, ha hecho muy bien en proponerle a la Asociación Colombiana de Criminología un laboratorio de esta naturaleza. Deseo que convoque a personas como ustedes que sumen con sus conocimientos y sus esfuerzos a la estructuración de esta idea que tiene ya claras repercusiones prácticas. Diré solamente una, basada en el trabajo de Nita Farahany, que publica en Oxford esta revisión donde nos muestra cómo los jueces en Estados Unidos tan solo en 5 años pasan de utilizar apenas 100 sentencias en las que toman en cuenta el avance neurobiológico a más de 300. Esto nos da una idea muy clara del impacto que tiene un concepto en la realidad. Fenómeno similar ocurre en Australia, donde han creado una base de datos que públicamente podemos acceder para saber en casos civiles y en casos penales cómo los jueces están tomando en consideración estos avances. En Iberoamérica hay propuestas muy valiosas. Destacan, por supuesto, las de Argentina, las de España, las de México
y las de Colombia. Hay también, por supuesto, esfuerzos muy importantes en Costa Rica, con el juez Gustavo Chan Mora, cuya tesis doctoral trata sobre adolescentes y la inimputabilidad, pero desde el punto de vista neurocientífico, siendo él un juez federal. Hay también, por supuesto, esfuerzos en el Uruguay y en el Ecuador y en el Perú, pero los más destacados, insisto, estarían en orden alfabético en Argentina, Chile, Colombia, España y México. Y en estos ámbitos destaca el Nacional de Ciencias Penales, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Nacional de La Matanza y la de Buenos Aires, por supuesto, la Universidad del Externado en Colombia, Gómez Pavalló como autor destacado y Gutiérrez de Piñeres como colega suya, entre otros ilustres compañeros, además de, por supuesto, el trabajo que hace Ervin Norza Céspedes en la Policía Nacional con el Laboratorio de Neurocriminología. Y Chile, de manera indiscutible, la Universidad Católica de Chile, y por supuesto su marco legislativo cuando reforman la Constitución y añaden ese importantísimo derecho a la protección del cerebro. Queridos colegas, estamos pues ante un evento que nos convoca a discutir, pero con ese respeto profundo que, si no me equivoco, y si lo hago, Gerardo La Vega puede corregirme, que ya planteaba, insisto, puede que me equivoque, pero creo que era Voltaire quien decía que podíamos estar en desacuerdo con las ideas de otro, pero que defendería hasta la muerte el derecho que tenía a defender ese punto de vista, aunque fuese contrario. Hoy que estamos en un momento donde parece que se cuestionan las libertades, me parece que este observatorio es una gran noticia para fomentar el debate con profundidad, pero siempre con respeto, con la finalidad de aprender y aportar a la sociedad, que es la que demanda con toda razón una justicia cada vez más eficaz y más real. Queridos colegas, Santiago Amaya, Diana Heredia, Diego Borbón, querido Gerardo Laveaga, compañeros de Iberoamérica, gracias por permitirme formar parte de este proyecto y acompañarlos en el nacimiento de este importante laboratorio de neuroderecho y neurocriminología. Muchísimas felicidades y mil gracias.